¿Cómo están? Bienvenidos a Conoce a tu Candidato. En esta oportunidad nos acompaña a la cabeza de lista por Lima, la señora Marisa Glave. Ella va por el Frente Amplio y ha sido, como ya sabemos, exregidora de la Municipalidad de Lima. Ella es socióloga de profesión y tiene propuestas muy interesantes de llegar al Congreso de la República. Marisa, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Conoce a tu Candidato. Muchas gracias, muy contenta de estar acá con ustedes. Cuéntenos un poquito qué es lo que planea Marisa Glave de llegar al Congreso de la República y cuáles van a ser sus principales líneas de acción como parlamentaria. Bueno, la primera es recuperar el estado de la corrupción y para eso necesitamos gente con mucha convicción y firmeza. Hay leyes simples como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, como lograr la muerte civil, que está esperando la segunda votación en el Congreso. ¿Qué quiere decir muerte civil? Que si alguien robó, no puede volver a ser funcionario. Es decir, no podemos seguir permitiendo que los que hacen mal las cosas en el Estado vuelvan al Estado. Entonces, esas son cosas simples que se pueden lograr. Dar potencialidades a la unidad de inteligencia financiera, por ejemplo. Una de las cosas que a veces nos olvidamos en esta corrupción que tenemos en el país o en la narcopolítica, que significan mover capitales como se mueve en el sistema financiero, requiere que nuestra unidad de inteligencia financiera tenga las herramientas que en otros países tienen y que aquí no se las quieren dar. Entonces, necesitamos gente con vocación y con convicción para recuperar el estado de la corrupción. Ahora, ¿cómo luchar contra eso? Porque si tú bien dices, son leyes bastante sencillas. Tenemos al gato de despensero, ¿no? Muchas veces tenemos un Congreso que en estos 5 años, lo hemos visto, no han ido hacia proyectos de ley realmente necesarios y se han quedado en los escándalos o escandaletes que se han creado dentro del mismo legislativo. Creo que necesitamos gente que no pierda la brújula, ¿no? O sea, yo creo que hemos tenido legisladores valientes, como Javier Díaz-Canseco, por ejemplo, persona a la que yo, la verdad, extraño muchísimo en el mundo político y creo que es fundamental que las nuevas generaciones sigamos ejemplos como los de él, que es gente que no le temblaba la mano, que es gente que estaba dispuesta a decir las cosas como son. Y para lograr este tipo de normas, como por ejemplo la muerte civil de los funcionarios que han sido corruptos, necesitamos sobre todo la potencia de la ciudadanía que está harta. Estamos cansados, porque finalmente es una manera de abuso. En el Perú, en la época pasada de la corrupción, se perdieron 6.000 millones en la corrupción. 6.000 millones en la corrupción. Entonces, esa cantidad de dinero, ¿para qué serviría? Para colegios, para hospitales, para otro tema que trabajo, por ejemplo. Otra de mis agendas, que es el tema del derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda, supone tener prioridad en el Perú de reconocer que los peruanos tenemos derecho a la vivienda. Y entonces, por ejemplo, nuestras ciudades crecen de manera desordenada, poco planificada porque no hay instrumentos claros. No tenemos una ley de suelos y necesitamos tener estos instrumentos que garanticen que no estemos a merced de las especulaciones inmobiliarias y que tengamos capacidad de construir ciudades para la gente. Ahora, un elemento bastante importante de llegar al Congreso es la unidad. Y justamente acá hay una pregunta que me hicieron recurrentemente a través de las redes sociales y te traslado. Y es que la izquierda ha tenido el problema de que nunca ha podido mantenerse unida y firme en un solo bloque en distintos aspectos, tanto en el Congreso como fuera de él también. ¿Por qué crees que sucede eso y cómo o qué debería hacerse para cambiar esa situación? Yo creo que más bien la bancada que se constituyó precisamente del sector que salió del nacionalismo, siendo claramente una bancada de izquierda en el sentido de una bancada que apuesta por la gente. Porque a veces hay que tratar de entender qué significa ser de izquierda hoy en el Perú del siglo XXI. Significa tener una opción muy clara por la gente y por sus preocupaciones, por sus necesidades. Esa gente fue encabezada por Verónica Mendoza en el 2012, estuvieron Verónica, estuvo Javier, estuvo Manuel Damer, que renunciaron y decidieron claramente decirle al país que no teníamos por qué nosotros mantener una relación con una persona que había traicionado, ¿no? Yo creo que los elementos de unidad se dan en vinculación a causas muy concretas en las que siempre nos encontramos y creo, por ejemplo, que vamos a lograr unidad en un tema muy claro como, por ejemplo, el tema de la flexibilización laboral y la Ley General del Trabajo. Uno de los temas que nosotros levantamos, que yo también levanto en particular, es que no puede ser que en el Perú tengamos regímenes especiales que, por ejemplo, incumplen mínimos como cuáles son los derechos de las madres trabajadoras o cuáles son los derechos de las mujeres que son trabajadoras del hogar, que no son reconocidos en igualdad en la Ley General de Trabajo. O tenemos regímenes especiales donde, por ejemplo, una persona que trabaja en exportación, en la agricultura para exportación, puede trabajar más de 14 años si la ley lo permite. Eso es un abuso. Y entonces, frente al abuso, hay que tener convicciones y posiciones claras de defensa de derechos. Ahora, tú has tenido una vida política bastante agitada porque además estuviste acompañando a Susana Villarán en la gestión que ella tuvo en Lima y que fue una gestión bastante atacada por distintos actores políticos. Fuiste víctima además de la revocatoria y la pregunta que te hago, Marisa, es ¿tú legislarías en contra de la revocatoria? Porque es un sistema perverso, finalmente, en la que ya varios expertos han señalado que deberían haber cambios. Mira, yo creo que la revocatoria es un derecho,
y creo en los derechos de participación ciudadana de manera plena. De hecho, una de mis propuestas es fortalecer la ley de participación ciudadana, porque no puede ser en el Perú, por ejemplo, que otro de los mecanismos de participación que es fundamental, que es el presupuesto participativo, quede como un papel pintado, donde finalmente nadie le hace caso y eso hace que la gente se desgaste y no quiera participar. El tema que vivimos en Lima tiene que ver en un proceso que fue bastante cuestionado por temas de mafias alrededor de las personas que provocaron el proceso, pero creo que tiene que ver también con temas de fondo que hay que entender. Una de las molestias que se ha generado en Lima, por ejemplo, tiene que ver con el transporte. Mucha gente en el Perú, y en Lima en particular, vive el caos, todos cotidianamente, los accidentes, la congestión, la contaminación. Intentar una reforma del transporte, como la que se intentó en la Municipalidad de Lima, es muy duro, porque trae costos sociales muy fuertes y requiere de modificaciones legales fundamentales. ¿Cuáles propongo yo? Dos. Una, que se cree la Autoridad del Transporte Lima y Callao. ¿Eso por qué es central? Porque parte del problema que tenemos es de competencias entre el Callao, Lima e incluso Guarochirí. La segunda cosa que es fundamental es que el fujimorismo, y hay que recordar el daño que le hizo el fujimorismo al país, decidió crear normativas que impiden, por ejemplo, que le entreguemos subsidio al transporte. Entonces, todo proceso de reforma termina cargándole el bolsillo a la gente. ¿Por qué protesta la gente en Manchay? Porque les va a encarecer el pasaje. ¿Por qué la gente a veces se molesta? Porque antes pagaba un pasaje y ahora tiene que pagar 3. Y entonces le encareces a la gente, sobre todo la que vive más lejos, la situación de la modernización del transporte. Sin irte muy lejos, Santiago de Chile subsidia el transporte público, España subsidia el transporte público, Francia subsidia el transporte público, Colombia subsidia el transporte público. ¿Por qué en el Perú no podemos aplicar subsidios al transporte? Es urgente que lo apliquemos. Para eso hay que derogar un conjunto de normas que se implementaron en la época de Fujimori y que hasta ahora nadie se ha atrevido a tocar. ¿Te molestó o te afectó de alguna forma que, por ejemplo, Susana Villarán, con quien trabajaste muy de cerca, aceptara ir con la lista del nacionalismo, del cual ustedes se alejaron en algún momento a través de Verónica Mendoza? Mira, nosotros hemos tenido una discrepancia de fondo, no estoy de acuerdo con la decisión que ha tomado, pero creo que el tema más importante para mi generación y para la gente que como yo cree en una alternativa de cambio, es que vean en gente como Verónica Mendoza, como en mí, como en la gente que estamos en el Frente Amplio, la necesidad de construir un proyecto sincero y que hace lo que dice. Nosotros, por ejemplo, que estamos hablando de reforma política, y escucho a otros hablar de reforma política, nosotros practicamos lo que decimos. Nosotros hemos dicho democracia en los partidos políticos. ¿Y cómo hemos hecho eso? Hemos elegido democráticamente a nuestra candidata presidencial. ¿Cómo hemos hecho eso? Eligiendo nuestra lista al Congreso. Yo soy la número 1 no porque me han impuesto, sino porque cerca de 14.000 limeños fueron a votar y yo fui la que ganó ese proceso de elección, ¿no? Tus palabras finales, Marisa, de llegar al Congreso, ¿y qué es lo que vamos a ver en los próximos 5 años si llegas a ser elegida? Que no nos roben las ganas de cambiar el país. Nosotros podemos. Depende de la gente honesta, de la gente que realmente tiene convicción, de la gente que no se quiere quedar callada, que quiere realmente trabajar porque este país vuelva a ser de todos los peruanos y las peruanas. Si sientes, si piensas que puedo representarte, lo voy a hacer con muchísimo esfuerzo. Voy a dedicar toda mi energía a lograr que tengamos un país para todos y todas. El poder de cambiar la política está en tus manos. Muchas gracias, Marisa, por habernos acompañado aquí en Conoce a tu Candidato. Ha sido Marisa Aglave, ella es la número 1 por Lima del Frente Amplio, socióloga de profesión, ex regidora de la Municipalidad de Lima, que ha estado con nosotros aquí. Recuerden enviarnos sus preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter, @PanamericanaTV, con el hashtag Conoce a tu Candidato. Nos reencontramos en una próxima entrega de nuestro programa.